Buenas noches, muchachos. Cordial saludo para todos. ¿Me escuchan bien? Y me confirman, por favor, si ya están viendo la presentación. Sí, señor profe, buenas noches para todo el grupo. Buenas noches. Bueno, muchachos, buenas noches para todos nuevamente. Bienvenidos a la clase de epistemología del día de hoy, donde pues vamos a continuar viendo el tema que iniciamos nuestra clase de hace 8 días, que fue los métodos de interpretación jurídica. Después de que revisamos de manera muy general algunas definiciones claves de lo que era la interpretación jurídica, básicamente para que nos diéramos cuenta a través de esas definiciones que tomé como ejemplo de las diferentes perspectivas y los diferentes enfoques que se da la interpretación jurídica basados justamente en algo que ya conocemos y que ha sido el núcleo de nuestra clase, que son los enfoques epistemológicos. Entonces, revisamos digamos, esas definiciones a la luz de esos planteamientos para articularlos con nuestro tema de nuestro curso, que es la epistemología, y en definitiva vimos que, pues, digamos que hay dos grandes categorías de la interpretación donde se clasifican los diferentes métodos de interpretación, que es una por la fuente de donde provenga la interpretación y otra categoría es el alcance que le damos a esa interpretación. Entonces así comenzamos a ver, vimos tres métodos básicamente, y hoy vamos entonces a continuar ahondando y profundizando en estos métodos, revisar, digamos, como esa gran sombrilla, digámoslo así, que cubre a la interpretación jurídica, y son precisamente las doctrinas de la interpretación que, digamos, puntualizan y fundamentan de modo teórico y de modo filosófico esas categorías y estos métodos de interpretación. Entonces, vamos a comenzar hoy por el método histórico. El método histórico, a través de este método, pues se pretende interpretar la norma recurriendo a sus antecedentes, por eso se llama histórico. O sea, toda la historia, toda la trayectoria que a lo largo del tiempo ha tenido esa norma. Entonces, con el fin de, a través de esta interpretación, identificar cuáles fueron las ideas de los autores al concebir, a elaborar estos proyectos, los motivos que propiciaron la redacción y emisión de la ley, de la norma. Entonces, cuando nosotros hacemos una interpretación de tipo histórico o por el método histórico, tenemos que recurrir a los informes, a los debates, a argumentarnos de todo, a documentarnos de todo lo que sucedió en ese momento en que se concibió, se elaboró, se promulgó la ley. Igualmente, este método tiene como objeto revisar el estado de derecho existente sobre la materia en la época en que la ley fue dada. Es decir, hay que, aparte de revisar esos informes, esos debates de qué pasó, pues hay que mirar el contexto de la época en que se promulgó esa ley, cuál era el estado de derecho que había alrededor de esa ley, qué fue lo que, digamos, cuáles fueron como los motivos en términos de derecho que motivaron esa ley y determinar, digamos, cuál fue el modo de acción de la ley y qué fue lo que cambió, o sea, para qué se hizo, qué cambio estaba introduciendo esa norma o cuál era el accionar de esa ley en su momento.
Entonces, si nosotros miramos, hay muchas leyes que actualmente han evolucionado a lo largo de la historia, han sido modificadas, han sido adaptadas, han sido revisadas, han sido corregidas, justamente porque la interpretación ha venido variando a lo largo de la historia. Entonces, digamos que ese elemento histórico que es preciso establecer de dónde viene, cuál ha sido la evolución de la norma, es la base para esa interpretación si nosotros nos vamos por el lado del método histórico. Otro de los métodos que tenemos es el método teleológico. Eh, Fíjense que en su denominación este, este método tiene el prefijo tele, que significa el fin. O sea que el método teleológico pretende llegar a la interpretación de la norma a través del fin mismo de esa norma, buscando en su espíritu cuál es la finalidad por la cual fue la norma incorporada a un determinado ordenamiento jurídico, a un conjunto de normas, o, o cuál es el objetivo final, la finalidad que tiene esa norma. Entonces, para algunos autores, la finalidad de la norma está en lo que se denomina su ratio legis. Es decir, ratio legis quiere decir la razón de ser. O sea, nosotros cuando interpretamos por el método teleológico una norma, entonces lo que estamos realmente es buscando cuál es la razón de ser de esa norma. Entonces, si la ley es clara, pues obviamente basta con la interpretación gramatical que la veíamos la vez pasada. Sin embargo, suele ocurrir que muchas leyes eh, son un poco oscuras, o sea, son muy ambivalentes o como lo vimos también, o son muy extensas o son muy restringidas. Entonces, ahí cabe empezar a interpretar, a apuntarle a buscar cuál fue la intención de la norma, cuál fue la intención de la ley, es decir, considerar la ratio legis de esa norma. Entonces, fíjense que aquí si nosotros comenzamos a verlo así, buscar el espíritu, captar el espíritu de esa ley, implica que nosotros empecemos a buscar métodos lógicos, se haga desde un enfoque epistemológico muy lógico, muy procedimental, que fueron otros que ya nosotros vimos. Entonces, fijémonos que nosotros, estos métodos no son excluyentes. Si nosotros miramos los que vimos hace 8 días y los que estamos viendo ahora, pues nosotros para interpretar la ley o las normas o los procedimientos jurídicos podemos combinar diferentes métodos. O sea, podemos hacerlo de manera gramatical, pero teleológicamente, hacerlo de manera lógica, pero con un sentido histórico. O sea, podemos combinar dos, tres métodos diferentes cuando nosotros estamos interpretando la ley. Bien, continuando con los métodos, entonces tenemos también el método genético. Ese método se conoce también como el método exégito, que quiere decir que extrae, que interpreta objetivamente algo. Entonces, cuando nosotros interpretamos la ley por este método, tenemos que hacer un análisis del contexto general histórico, cultural y cuál fue el contexto en que se dio esa norma. Fíjense que tiene algo de histórico también, sino que aquí nos centramos más en las causas o en los fenómenos o en las situaciones que se daban en un determinado contexto cuando fue expedida la norma o cuando se expidió una ley o cuando se concibió un procedimiento jurídico, etcétera. Digamos que este método es el más antiguo de todos y parte del hecho de que la ley debe tener un origen único en las decisiones jurídicas y como tal debe interpretarse de acuerdo con su texto. Entonces, fíjese que aquí el genético incluye también el gramatical. Es decir, cuando nosotros hacemos una interpretación jurídica por el método genético, pues tenemos que partir que la ley es una sola, el origen de las leyes es uno solo y entonces se deben interpretar de acuerdo a lo que dice la ley, ceñirnos al literal
de la ley. Otro método que tenemos es de acuerdo con el uso. Entonces, cuando nosotros interpretamos una ley, una norma de acuerdo con el uso, es un método que ya vimos fíjense que eso lo vislumbramos en las definiciones que vimos la sesión pasada, y consiste en seleccionar el sentido de la norma, con el cual se obtenga la solución más justa al caso concreto en que se está aplicando esa norma, o que se adecue el sentido de la norma a la realidad social, al contexto eh, que, que, está, que está presente en el momento de su aplicación. Entonces, tiene que ver un poco con esa definición que vimos. Cuando nosotros decimos que interpretamos la ley de acuerdo al uso, es porque nosotros, el espíritu de la ley, el espíritu de la norma, eh, las diferentes posibilidades que nos da una ley, una norma, buscamos que sea la interpretación la que más se ajuste al caso que nosotros estamos llevando, al caso que nosotros estamos resolviendo o en el que estamos trabajando. Y aplicamos, y entonces ahí buscamos la aplicación de esa norma. Y finalmente tenemos el método analógico, o sea, la interpretación por analogía. Se hace por semejanza con la aplicación de la norma que se ha dado en casos similares o en circunstancias similares. Es decir, nosotros tenemos una norma, la estamos revisando a la luz de un caso que tenemos, de un proceso jurídico en el que estamos trabajando, y nosotros entonces vamos a mirar qué interpretación en casos similares o en circunstancias muy parecidas o en otros casos analógicos, por eso se llama analogía, interpretación por analogía. Entonces nosotros buscamos cuál fue la interpretación que se dio, se dio a la norma en ese caso, y lo podemos entonces aplicar esa interpretación al caso concreto en el que estamos trabajando. Entonces, fíjense que lo analógico tiene que ver mucho con la jurisprudencia, porque la jurisprudencia lo que hace es hacer extensiva, también se llama método extensivo este método analógico. Entonces, lo que hace la jurisprudencia, les decía, es hacer extensiva la interpretación o aplicación de una norma en otros casos de la misma naturaleza. Entonces, cuando hay jurisprudencia sobre un caso, sobre un procedimiento jurídico, sobre una norma, lo que se está haciendo es que la interpretación de la ley que se dio en un caso se hace extensiva a otros casos o a otras situaciones similares. Eso quiere decir interpretación por analogía. Igual ustedes pueden encontrar otros métodos como el del derecho libre, el histórico evolutivo, el método empírico, el de la libre investigación científica, eh, pero digamos que esos métodos tienen que ver más con las doctrinas, con las teorías que existen sobre la interpretación jurídica. Entonces, digamos que con estos métodos, digamos, son los más utilizados desde el gramatical, que fue el primero que vimos hace 8 días, hasta este analógico. Este es el conjunto de los métodos que más se utilizan y, como les decía, su combinación, porque les repito, se pueden utilizar 2 o 3 métodos o más si se requiere para interpretar una norma y aplicarla a un determinado caso, a una determinada situación, a un determinado proceso. Entonces son los más comunes. Estos son los más comunes. Entonces, hablando de esas teorías, de esas doctrinas de la interpretación, ya para finalizar y redondear este tema, entonces tenemos diferentes teorías en las cuales se enmarcan estos y otros métodos, como les digo, de interpretación jurídica que hay. Entonces, existe una teoría que se llama la teoría de la exégesis. Ya había mencionado ese término en uno de los métodos, y se basa en que la interpretación jurídica necesariamente debe consultar la ley como fuente única y exclusiva del derecho. O sea, los exegetas o las personas que defienden esta teoría y siguen
esta doctrina de interpretación, entonces dicen que el derecho es la ley. Esa es, digamos, como la frase contundente en que podemos reunir esta teoría. El derecho es la ley. Y todo lo que se haga alrededor de una norma, de una interpretación jurídica, etcétera, debe tener como única fuente el derecho. O sea, no hay que temas sociales, temas filosóficos, psicológicos, otro tipo de cosas que pueden enriquecer un proceso o la aplicación de una norma, no se tienen en cuenta aquí, es la ley, solamente la ley pura y el derecho puro lo que se aplica en esta teoría. Otra es la teoría dogmática. Entonces, cuando se interpreta la ley desde la teoría, desde la doctrina dogmática, es porque se busca interpretar la ley a través de la voluntad, de identificar qué era lo que buscaba el legislador en el propio texto de la ley. Es decir, identificar cuál fue el sentido que le dio el legislador a la ley, eh, cuál era la voluntad que tenía él y cuál era la intención en el momento de expedir una ley, de expedir una norma, de cualquiera de estos procedimientos. Entonces la teoría dogmática se refiere a eso. Mm, Por otro lado, la teoría de la evolución histórica considera que la interpretación, en vez de buscar la voluntad subjetiva del legislador como hace la dogmática, entonces lo que debe perseguir es el mejor modo de aplicar la ley conforme a su fin. Entonces fíjense que eso tiene que ver con el uso, con la aplicación, con la mejor manera de interpretar la ley para aplicarla a un determinado caso. O sea que la finalidad de la ley o su propósito es adaptarse a las necesidades sociales sujetas a un cambio continuo. Entonces, como las situaciones jurídicas van cambiando, las sociedades van evolucionando, los delitos van evolucionando, las circunstancias alrededor de muchos casos jurídicos van evolucionando, entonces esa interpretación de la ley también tiene que ser progresiva y tiene que irse ajustando a eh, las dinámicas sociales o las dinámicas que están sucediendo en ese momento histórico. Por eso se llama de la evolución histórica, es decir, la interpretación de la ley debe ir evolucionando en la medida que la sociedad, la historia y la misma humanidad va evolucionando. Otra de las doctrinas de interpretación que da, digamos, que da fundamento teórico, como les decía, a esos métodos que vimos es la teoría del derecho libre. Entonces, como su denominación lo sugiere, esta teoría propugna por una total libertad del juez para que interprete en derecho lo que debe aplicar. O sea, aquí le da total autonomía a los jueces para que interpreten eh, la norma. Inclusive, a tal punto pueden los jueces interpretar con total libertad eh, las normas que pueden hacer a un lado el derecho contenido en la norma, o sea, separarse de lo que dice la norma, separarse del texto de la ley, o sea, derecho positivo, y a partir de eso interpretar la norma o la ley. Es decir, según esta teoría, los jueces son independientes de las leyes y sus decisiones no están obligadas o no obligatoriamente están sujetas a la ley. De eso se trata la teoría del derecho libre. Mientras que la teoría pura del derecho dice que la interpretación jurídica es una operación del espíritu que acompaña el proceso de creación del derecho al pasar de una norma superior a una norma inferior. Es decir, que todo el estamento jurídico, todo el andamiaje legal, todo el andamiaje normativo de leyes provienen de una norma mayor, de una ley mayor que va derivando otras normas menores, pero que siempre se desprenden y dependen de esa norma mayor. Eso es lo que dice Kelsen, que es uno de los autores más famosos de la teoría pura del derecho.
que no solo se interpreta cuando el juez va a aplicar la ley, emitiendo así una norma individual, sino que también cuando el poder legislativo legisla, justamente. Entonces, para aplicar la Constitución. Entonces, fíjense que el derecho puro ya parte de la interpretación de las leyes desde la Constitución. La Constitución es la norma mayor, es el norte, la carta de navegación jurídica de un país. Entonces, todas las leyes, todo lo que se derive de esa Constitución tiene que estar ceñida al texto de esa Constitución, que es la norma mayor, que es justamente lo que revisa o lo que protege o lo que cuida la Corte Constitucional, que todas las leyes, todos los decretos, todas las normas que se expiden en todos los campos estén ajustadas al respeto de la Constitución, de los diferentes artículos de la Constitución. Entonces, digamos que ahí la única interpretación posible que hay a cualquier ley, según esta teoría, es desde lo constitucional. Entonces, ese es un elemento del derecho puro, de esa teoría del derecho puro. Y finalmente, la teoría egológica dice que no, que lo que se interpreta no es la ley, que lo que se interpreta es la conducta humana a través de la ley. Entonces, aquí es el caso contrario. O sea, no se revisa un caso, no se lleva un proceso desde la ley, sino que se revisa la situación, el comportamiento, las causas, los efectos del acto jurídico y a partir de ello se aplica o se interpreta la ley que corresponde. Entonces, digamos que esta por eso se llama egológica, es centrada en, en la persona, en el hecho jurídico, no en la ley. Es básicamente lo que dice la teoría ecológica. Bien, entonces, digamos que con, con, esta, con esta claridad sobre las doctrinas, podemos ver que estas doctrinas, que son teorías del derecho puro y de la interpretación, son las que les dan sustento epistemológico, digámoslo así, a esos métodos y a esas categorías de interpretación jurídica que nosotros vimos. No sé si tengan preguntas, dudas, inquietudes sobre esto, muchachos. Nosotros con la Itana dimos un vuelto muy bueno por el parque. Bajamos para San Rafael. No, mientras que ya estaban. Muchachos, hay unos micrófonos abiertos, los estoy escuchando. ¿Hay preguntas, hay dudas, hay inquietudes sobre este tema, muchachos? Profe, buenas noches. Buenas Profe, ¿usted noches, ¿cómo podría está? repetirme o explicarme de nuevo, por favor, el método genético? Bien, vale, válido. Gracias. Bien, entonces el método genético, como les decía, quiere decir que se conoce también, recuerden, como el exégito. Fíjense que aquí hay una teoría que vimos que es la teoría de la exégesis. Es decir, que la interpretación jurídica no, que se hace desde este método, lo que hace es que hace un análisis del contexto general, histórico y cultural del contexto en que se dio la norma. O sea, nosotros para interpretar la norma por este método, lo que hacemos es decir que extraemos objetivamente de esa norma cuál fue el contexto en que se dio esa norma. Digamos, cuáles eran las circunstancias, en qué caso específico fue que se dio esa norma, por qué razón, cuáles eran las circunstancias del momento, las condiciones y las características que tenía el contexto en el momento en que se expidió la ley. Y a partir de eso se comienza a interpretar. O sea, básicamente el método genético dice
que el único origen de las decisiones jurídicas es la ley y por lo tanto la ley debe interpretarse de acuerdo con su texto. Y cuando se interpreta con su texto, entonces se comienza a analizar por el método de interpretación genética cuáles eran las circunstancias o las características del contexto en el momento en que se dio o se promulgó esa ley o se dio esa norma. Gracias, profe. Profe, Sí, buenas noches. buenas noches. Profe, es que la teoría del derecho libre dice total libertad del juez en derecho para que interprete la norma. Y pues uno remite a la Constitución y el 230 dice que ellos están bajo el imperio de la ley. O sea, que ellos crean jurisprudencia, lo que usted decía ahí, ellos pueden Ah, apartarse y ahí que ellos están bajo el imperio de la ley. O sea, es lo que dice la ley. Entonces ahí como, profe. sí, no, por eso, es que esa teoría del derecho libre, digamos que propone eso. Y lo que hace, digamos que esa teoría o ese dogma, lo que hace es defender, en cierto punto, eh, la libertad que tiene el juez para interpretar. Ojo, pero fíjense que una cosa, es interpretar el derecho. O sea, él no se puede apartar, digamos, del espíritu de la norma, del sentido de la norma, del objetivo de la norma. Él lo que hace, lo que se puede separar del contenido de la ley y darle una interpretación libre, ¿cierto? Eso es lo que se llama, como les decía, el derecho positivo. Es decir, los jueces son independientes de la ley y sus decisiones no deben obligatoriamente estar sujetas a estos. Esa es la razón por la cual, como ya he mencionado en varias ocasiones, existen las diferentes instancias, existen los diferentes recursos de apelación, de reposición, de casación, porque justamente es para proteger esto, porque obviamente, pues, digamos que eso está contemplado, la teoría del derecho libre está contemplada, y hay jueces que se acogen a esa teoría libre del derecho, entonces dan una interpretación, emiten un fallo, promulgan un fallo con base en esa interpretación libre que ellos le dieron a la norma. Entonces, por eso es que existe básicamente, digamos que el recurso que más se utiliza ahí es el de revisión. Entonces, hay que revisar. Otra instancia debe revisar, un tercero debe revisar si ese fallo, si esa aplicación de la ley, si esa interpretación que le dio el juez a la norma se ajusta o no, eh, a lo que dice la ley o qué tanto se apartó el de la ley para emitir ese fallo. Entonces, existe esa teoría, se aplica esa teoría, pero fíjense que para proteger lo que usted menciona, constitucionalmente, eso, digamos, el apego a la ley, o sea, no puede desprenderse de la ley, entonces existen esas garantías, como son las instancias y los recursos jurídicos que existen. Gracias, profe, muy amable. Profe, buenas noches. Es que no me quedó muy claro lo de la teoría egológica. La teoría, digamos que la teoría egológica es más una posición filosófica de esta doctrina, porque ellos dicen eh, que la ley no se interpreta, que la ley es única y lo que está escrito en la ley, eso es lo que es, sino que lo que se interpreta o las interpretaciones que hay a las normas, a las leyes, se hacen es a la conducta humana. Entonces, por ejemplo, los delitos. Entonces, si en el Código Penal están establecidos unos determinados delitos, entonces lo que uno no interpreta la ley, no interpreta el Código Penal a la luz de esos delitos. Uno lo que hace es interpretar esos delitos y buscar esos delitos cómo están tipificados en el Código Penal. Es básicamente lo contrario a lo que normalmente nosotros hacemos.
que se presenta un delito, cualquier cosa, hurto. Entonces uno comienza a mirar, existe el hurto simple, el hurto agravado, el con violencia, etcétera, etcétera. Y uno dice, bueno, entonces voy a interpretar qué significa hurto agravado, qué significa hurto simple, etcétera, etcétera. Entonces digamos que ahí yo estoy buscando la interpretación de la ley, de la norma. Pero aquí no, aquí simplemente es, analizo el caso, ¿cuál fue el delito? Están acusando al señor de hurto. ¿Cuáles fueron las condiciones del hurto? ¿Cómo se dio el hurto? ¿Qué circunstancias? ¿Cuál fue el monto del hurto? ¿En qué circunstancias se dio? ¿Cuándo sucedió? Entonces, con eso, entonces yo comienzo a interpretar lo que la persona, el delito que la persona cometió con todas sus condiciones y sus características, y me voy a la luz de la ley a mirar ese delito cómo está tipificado en el código penal. Entonces, digamos que ese es el sentido del egológico. Muchas gracias. Bien, muchachos. Entonces, aquí tienen ya la actividad final, porque ya nosotros pues entramos en la recta final de este segundo corte. Y entonces esta va a ser la actividad final. Como les planteé la vez pasada, pues nos tocó replantear la evaluación de este corte, porque no tuvimos exposiciones, etcétera, etcétera, ni posibilidades de trabajos grupales en clase, etcétera, etcétera. Entonces, aquí tienen la actividad que, como les decía, va a valer el 40% de este corte. Entonces, de acuerdo con el problema que ustedes plantearon, o sea, lo que me entregaron de su problema de investigación y tema de investigación y digamos hacia donde orientaron su investigación, recuerden que siempre debe tener el planteamiento jurídico y pues haberlo ajustado acorde con esas observaciones que yo le hice. Entonces, de acuerdo con el problema planteado, los grupos, de acuerdo como elaboraron los que se hicieron de A2, de A3, de A4, el trabajo que me presentaron en el primer corte, entonces los grupos van a elaborar un documento máximo de 3 páginas para que sea muy concreto, muy preciso. No tenemos que extendernos mucho ni argumentar mucho, pero sí la argumentación que se dé a los distintos puntos tiene que ser muy sólida, muy consistente y tiene que ser un fundamento, obviamente, basado en todo esto que hemos visto de la interpretación jurídica. Entonces, ¿qué va a tener ese documento de máximo 3 páginas que me entregan los grupos con base en el problema que han propuesto, que han planteado, que han venido trabajando? Primero, la descripción o el planteamiento completo. Fíjense, ojo, ya no es las variables, ya no es la hipótesis, nada, simplemente el parrafito del planteamiento o la descripción del problema, como lo quieran llamar. Recuerden que esa descripción o planteamiento del problema lo que hace es redactar, digamos, en forma de texto, pues cuál es el problema, las variables y la hipótesis y la pregunta problemática que ustedes plantean. Eso es lo que hace la descripción, es como un resumen que integra esas partes que fuimos descomponiendo el tema de la investigación. Entonces, la descripción del problema o el planteamiento de investigación propuesto, pues ajustado de acuerdo con las observaciones que yo les hice, con las que retroalimenté. Hacen una breve descripción de la norma o las normas, las leyes, los decretos, las sentencias o los procedimientos jurídicos sobre los cuales se fundamenta su propuesta de investigación. Hay unos que están trabajando sobre unos artículos de la Constitución, sobre el tema de la familia, otros sobre el tema del aborto. Bueno, los problemas que ustedes escogieron para trabajar entonces van a hacer una breve descripción de la norma o de las normas o los procedimientos jurídicos que están fundamentando su propuesta de investigación. Como tercero, tienen que, de las corrientes epistemológicas que nosotros vimos, de los enfoques epistemológicos que nosotros vimos, los cuales ustedes hicieron un resumen a través de un cuadro sinóptico,
pues ustedes van a decir cuál van a tomar, desde qué enfoque van a tomar cuál enfoque van a tomar para orientar su investigación y por qué. Entonces alguien dice, no, algún grupo dice, no, nosotros nos vamos a enfocar, vamos a tomar como enfoque epistemológico de nuestra investigación el inductismo o el inductivismo. Ah, listo. O el racionalismo o el empirismo, cualquiera de esos, pero tienen que decir por qué. Ojo, ahí es donde la argumentación va a ser importante. No muy extensa, pero sí contundente. Y como último, ustedes seleccionan dos métodos de interpretación de los vistos, los que ustedes más... Ojo con esto. Recuerden, el método de interpretación tiene que ser coherente con el enfoque epistemológico que le van a dar. ¿De acuerdo? Entonces, tienen que revisar eso. Recuerden que lo que nosotros vimos en este segundo corte fue, digamos, cómo epistemológicamente los métodos, las definiciones, las categorías de interpretación jurídica se fundamentan en tienen diferentes enfoques porque se fundamentan en diferentes corrientes epistemológicas. Entonces, ustedes seleccionan de esos que vimos hace 8 días y ahora, seleccionan dos métodos de interpretación jurídica, indican por qué los seleccionaron y cómo lo aplicarían a su trabajo. ¿Cómo aplicarían esos métodos de interpretación a su trabajo? ¿Qué harían con ellos? ¿Cómo harían la interpretación de esas normas jurídicas o esos procedimientos jurídicos que son la base de su investigación? Entonces, ¿cómo los aplicaría? ¿De acuerdo? Entonces, esta es digamos, las condiciones de su actividad final. El plazo de envío, de subirlo a la plataforma, va a ser el 3 de mayo. Igual, una persona de los grupos que están trabajando, de los grupos que se conformaron para este trabajo, pues con una persona que lo suba es suficiente. Y el plazo es el 3 de mayo a las 11:55 de la noche. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la actividad que viene y en consecuencia, el próximo lunes vamos a tener nuestra clase, pero entonces vamos a aprovechar dudas, preguntas, inquietudes que tengan sobre su trabajo, sobre lo que hemos visto en este segundo corte, para darle cierre a este corte. A eso vamos a dedicar nuestra clase el próximo lunes, para que ustedes se conecten y todas las dudas, todas las inquietudes, aprovechen para hacerlas. Ahí nos retroalimentamos entre todos, dudas, inquietudes, todo lo que tengan frente a este tema de la interpretación jurídica y a esta actividad final del segundo corte. Con eso finalizamos. Sabemos que la semana del 4 al 8 de mayo es para todo el tema de calificación, notas, etcétera, el segundo corte, según el nuevo cronograma que entregó la decanatura. Así que para no avanzar y no enredarnos con más temas por ahora, entonces el próximo lunes dedicaremos nuestra sesión online a ese tipo de cosas. Y luego ya, posteriormente, el siguiente lunes, comenzaremos con nuestro último tema, que es la investigación jurídica. ¿Alguna pregunta, duda, inquietud? No, no, señor profe. Profe, los que enviamos ahorita el trabajo, pues con las correcciones que su merced nos hizo y no Sí. nos lo ha devuelto. No, ¿cuándo me lo enviaron? Porque los que he recibido los estoy retroalimentando rápido. ¿Cuándo me enviaron, mijo? Y profe, es que lo envió mi compañera, pero yo creo que lo envió ¿con quién estás trabajando? con Angie. No, Angie me lo envió esta tarde, ya se lo revisé. Ahora cuando terminemos la clase, yo ya les hice las observaciones y ya se lo reenvío ahorita después. Sí, ella me lo recibí esta tarde de Angie. Angie Bautista, ¿verdad? Sí, señor. Sí, perfecto. Sí, sí, Michael. Entonces, ahora cuando terminemos la clase les reenvío ya las últimas observaciones y creo que le ajustan eso y queda listo. Ya para que sobre ese
trabajen esta actividad que les estoy proponiendo hoy. Ah, ok, profe, listo, gracias. Vale. Profe, una preguntita. Sí, mi hijo, cuéntame. Profe, esa presentación que tiene ahí, usted la va a montar ahí Sí, en mi lo hijo, del como aula todas, virtual. exactamente, sí. Recuerden que esta se la monto ahí, la grabación, esta sesión queda grabada en su totalidad y yo se la subo al aula mañana mismo para que ustedes la tengan ahí. De pronto, no sé si creo que en la semana 9 o en la 10 se las voy a subir. Ustedes ahí le encuentran. Igual las de las sesiones anteriores, las de las clases anteriores, ya están subidas en plataforma para si quieren revisarlas y repasar algún tema o algo. Sí, ya están arriba. Y esta a partir de mañana ya se la subo al aula. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? ¿Dudas, inquietudes? Ya saben, cualquier cosa, cualquier duda, pues me escriben al correo, me envían al correo. La gente que, pues, como el caso de Michael y Angie, que me han enviado para que les revise los ajustes a la propuesta de investigación que hicieron, pues listo, yo se la recibo y le retroalimento máximo en 48 horas les devuelvo la retroalimentación. Y como les decía, dentro de 8 días, pues vamos a dedicar la sesión a dudas, inquietudes, preguntas que ustedes tengan sobre este tema de la interpretación jurídica del corte 2 o sobre la actividad que tienen que realizar, ¿vale? Listo, profe, buenas noches. Que esté muy bien. Bueno, muchachos, entonces muchas Listo, gracias. profe, gracias. Que descansen, feliz noche para todos y que estén bien.